Iniciamos, pastor. Muy buenos días, vamos a tener un pequeño servicio de canto y les invito a cantar con nosotros allí en donde esté cada uno de ustedes para alabar al Señor. A la parte del mundo, Señor, me retiro de lucha y tumultos, ansioso de huir de escenas horribles. Duele mal victorioso, extiende sus redes y se hace servir. El sitio apartado, la sombra tranquila, convienen al culto de ruego y flor. Tu mano divina los hizo sin duda, entienden que humilde te sigue, Señor. Allí si tu aliento inspira mi alma y llega la gracia mi pecho a tocar, mis labios podrán en tu altar extendidos cantar alabanza, tu gloria sin par. Te debo tributos de amor y de gracias por este abundante y glorioso vestir, y cantos que puedan oírse en los cielos por años sin cuento, por siglos sin fin. Amén. Qué hermoso canto que nos lleva y nos inspira a estar en comunión con nuestro Jesús. Enseguida cantemos el canto A solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí con nadie podré tener. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir a escuchar yo voy, su voz no quiero
dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré estar en comunión con nuestro Señor, cómo nos da paz a nuestro corazón. Y por último vamos a cantar el número 107 en nuestros seminarios, que es Canto el Gran Amor. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar él por mí, justo la hiel. Tal amor ensalzaré al amor del que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré al amor del que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Tal amor ensalzaré al amor del que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Les queremos dar oficialmente y cordialmente una bienvenida para iniciar nuestra escuela sabática aquí en la iglesia de Santana Broadway, aunque no tenemos congregación en estos momentos, pero allí cada uno en sus casas, que podamos disfrutar un momento de comunión, de estudio de nuestra palabra, de nuestra lección de escuela sabática, y que el Señor nos dé su Espíritu Santo para que nos ilumine y nos enseñe a través de su palabra. Dios bendiga a cada uno, en donde quiera que sea. Buenos días, queridos hermanos. El propósito de este programa es poder que
los que estamos aquí participando en este programa podamos llegar hasta sus casitas y ustedes junto con nosotros también puedan alabar, glorificar, adorar a nuestro Dios en este su día sábado. Y para empezar nuestro programa vamos a pedir que nos arrodillemos para así pedir la bendición de nuestro Dios. Amante Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque a pesar de lo que está sucediendo en este mundo, tú nos sigues bendiciendo, Señor. Y hasta aquí, Señor, sabemos que tú nos acompañas y nos llevas en tus manos de amor, Señor. Queremos pedir tu bendición al iniciar este programa de escuela sabática, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que nos use y que pueda, Señor, predicarte tu santa palabra, Señor. Tu grande amor, Señor, puede llevar a todos los rincones de esta tierra, Señor. Pedimos, pues, te quedes con nosotros, Señor, y que todo lo que se diga, todo lo que se haga, sea para honra y gloria tuya, Padre Santo, y crecimiento de nuestras almas. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos sentimos muy contentos porque estamos iniciando un nuevo trimestre de, con una nueva lección y todos los que hemos estudiado, hemos visto nuestro nuevo folleto, lo tenemos aquí. De hecho, queremos decirles que tenemos todavía lecciones aquí en la iglesia y cualquiera que necesite, háganoslo saber y vamos a ver de qué manera se las hacemos llegar. Nuestro nuevo trimestre tenemos la lección que en general se titula ¿Cómo interpretar la Biblia? Y yo creo que es muy importante esta lección porque a través de ella vamos a poder darnos cuenta de qué maneras podemos nosotros aprender más y escudriñar la palabra de Dios, como lo dice la misma palabra. Y nuestra lección de esta semana se titula La singularidad de la Biblia. Y yo creo que es un muy buen inicio de nuestro trimestre para conocer un poco más del origen de la Biblia y por qué es un libro tan singular, este libro de la palabra de Dios. Y pues no me lo aprendí muy bien, pero tenemos algunos datos en la introducción del sábado por la tarde. Así que les voy a dar un pequeño y breve repaso. Aquí nos dice en la introducción que la Biblia está compuesta por 66 libros. Obviamente, pues la mayoría de nosotros sabemos eso. Y fue escrita durante 1500 años en 3 continentes, que es Asia, África y Europa. Esto fue hecho por más de 40 autores. La Biblia es única, a pesar de todo eso. No hay otro libro sagrado ni religioso como este. Y fíjense, la Biblia fue escrita por 40 autores, así lo conocemos, debido a que fue escrita por profetas, por varios hombres inspirados por Dios. Sin embargo, ¿quién es el autor principal de la Biblia?
Dios. Por supuesto que todos sabemos que Dios, pero queremos hacer hincapié en esto porque podemos leer aquí que fue escrita por 40 autores y sin embargo, a pesar de eso, la singularidad de la Biblia nos damos cuenta que todos tienen un mismo, como si se hablaran del mismo lenguaje, como si todos se hubieran puesto de acuerdo, como si hubieran estado juntos los 40 autores y se hubieran puesto a escribir, bueno, tú vas a escribir esto, no, pero a ver, que tenga una continuidad o que tenga una fluidez, que nosotros podemos encontrar una conexión desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a pesar de que fueron 40 personas las que lo escribieron. Pero allí nos damos cuenta de la singularidad de la Biblia porque es un solo autor principal, que fue Dios y que a través del Espíritu Santo inspiró a esos 40 autores para escribir la palabra de Dios. Y bueno, continuando con esto, dice que no hay otro libro sagrado ni religioso como este. Y nosotros sabemos bien que es así. Y no es de extrañar, dice, al fin y al cabo es la palabra de Dios. Hay más de 24,600 manuscritos nada más del Nuevo Testamento que se conservan hasta nuestras fechas. Estos fueron de los primeros 4 siglos después de Cristo. De los manuscritos originales, escuchen esto, de los manuscritos originales de Platón hay 7, de Heródoto 8 y de la Ilíada de Homero un poco más. Estos se refieren a otros escritores del Antiguo, que por ejemplo que estos como Platón, Heródoto y Homero, pues fueron autores griegos que ellos escribieron otros libros que se han hecho llegar hasta nuestros días. Sin embargo, pues como ustedes pueden darse cuenta, hay poquito de esos escritos originales en relación a la Biblia. Sin embargo, tenemos una poderosa evidencia que confirma la integridad del texto del Nuevo Testamento. La Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro impreso en Occidente y el primer libro cuya distribución fue tan amplia y en tantos idiomas que en la actualidad el 95% de la población del mundo puede leerla. ¡Qué gran bendición! La Biblia también es única por su contenido y su mensaje, los cuales se centran en los actos redentores de Dios a través de la historia. Es la palabra viva de Dios, porque los creyentes de hoy cuentan con la promesa de que el mismo Espíritu de Dios que inspiró la Escritura los guiará a toda verdad a medida que estudien la palabra. Como ustedes pueden ver, simplemente con esos datos ya nos damos cuenta de la singularidad de este libro tan importante, tan interesante y que es la palabra de Dios. Y vamos a continuar con la lección a través de esta. Hemos invitado a Saúl y a Oscar para que nos ayuden a tener una pequeña, vamos a decirlo así, discusión acerca de la Biblia o algunas preguntas que tenemos para ellos, para que nos auxilien y nos ayuden a desarrollar la lección a través de toda la semana. En la primera parte, que se titula La palabra viva de Dios, ¿podrías, Saúl, hablarnos un poquito de por qué es la palabra viva de Dios? Bueno, nosotros podemos ver que desde el principio, desde que Dios dijo y habló con su palabra y existió, nosotros podemos ver que en sí la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Tiene poder y creó vida. Así es. Desde el principio. Pero leyendo Deuteronomio 32, Deuteronomio 32, 46, 45 hasta el 47, dice: y acabó Moisés de recitar todas las palabras y todo Israel, y díjoles: poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy,
para que las mandéis a vuestros hijos y cuidéis de ponerlas por obra, todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, mas es vuestra vida, y por ellas haréis prolongar los días sobre la tierra, para poseer la cual pasáis el Jordán. O sea, nosotros podemos ver de que la palabra de Dios es vida, y dice aquí que prolonga nuestros días en esta tierra, ¿verdad? Pero aquí yo puedo ver, o sea, también puedo ver la promesa de Dios. Dice, para poseer la tierra, la cual pasáis el Jordán. O sea, ellos anhelaban esa tierra, esa Canaán, ¿verdad? La palabra de Dios dice que fluía leche y miel, ¿no? Pero más allá de ello, nosotros podemos ver que anhelamos algo mejor que una tierra aquí. Nosotros anhelamos el cielo. Entonces yo puedo ver que la palabra de Dios no solamente nos da un bienestar bueno acá, pero nos da tranquilidad, nos da salud, Amén. pero nos da la oportunidad de una vida eterna. Entonces a través de su palabra nosotros podemos verlo. Y si Dios lo ha manifestado, tenemos que creerle. Debemos de creerle, ¿no? Porque qué mejor oferta, ¿quién nos puede hacer mejor oferta? Que es la salvación. Y una vida buena acá. O sea, nosotros podemos ver ahorita cómo hay la enfermedad, ¿ah? Sí. Y sin embargo nosotros estamos confiados en el Señor. Amén. Porque nosotros Amén. creemos en sus promesas. Porque nosotros conocemos a Dios. Y sabemos que cualquier enfermedad, Dios nos puede librar de ella. Amén. Pero si no, anhelamos algo mejor. Entonces, por eso yo encuentro en la palabra de Dios que tengo vida, que hay esperanza. Amén. Eso es lo que... Muchas gracias, Saúl. Así es, en la palabra de Dios podemos encontrar esa seguridad y esa paz, porque en ella, como dice la misma palabra de Dios, es viva y eficaz, ¿verdad? Y eso al aplicarlo en nuestra vida, como decía Saúl, en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, toda la humanidad, muchos hombres están con angustia, muchas personas están con temor, con miedo. Sin embargo, nosotros que conocemos a Dios, y a pesar de que no podemos decir a mí no me va a pasar, pero tenemos una esperanza y una seguridad que nos da precisamente la palabra de Dios. Aquí en esta parte de la lección también se menciona que ¿qué pasará con el pueblo de Dios y cómo se podría distinguir? ¿Cuál es ese pueblo? ¿Qué características especialmente significativas tendrá el pueblo de Dios que estará al final de la historia de este mundo? ¿Nos podrías decir o ampliar un poquito eso, Saúl? Pues ahí mismo en este versículo que leímos, nosotros vemos que la palabra de Dios da vida, pero también es condicional. O sea, podemos ver que dice que debemos de estar atentos a sus mandamientos, a sus estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, yo puedo ver que al final del tiempo habrá un grupo peculiar que realmente guarda los mandamientos de Dios. O sea, no es solamente creer, porque todos creemos, todos decimos que creemos, ¿no? Y los mismos demonios, ¿verdad? Dice que creen y tiemblan, ¿verdad? Pero nosotros lo manifestamos y le creemos obedeciéndolo. O sea, yo creo que ahorita, en este tiempo, podemos ver que la ley de Dios ha sido pisoteada. A veces nosotros mismos fallamos en eso. Y sin embargo, Dios espera que nosotros levantemos, que levantemos su ley, porque es una ley de amor. ¿Pero por qué? Porque en base a lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, no porque la ley nos va a dar la salvación, si nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Pero yo he visto que Dios nos quiere dar vida,
pero también que Él espera que seamos obedientes y que lo hagamos por amor, no por miedo, ¿no? Amén, así es. La palabra de Dios dice que este pueblo singular, dice, es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y sabemos que, como dijo Saúl, no vamos a ser salvos por guardar los mandamientos, pero tener la fe de Jesús y tener fe en Dios se traduce en guardar sus mandamientos por amor a Él. Por supuesto que sí. Gracias, Saúl. Bien, pues en esta parte ya podemos entender cómo la palabra de Dios es singular, porque es una palabra viva, que no solamente tiene, al abrirla y al estudiarla, no tiene un pensamiento que no pueda consolar a alguien. No podemos todos ir con cualquier situación, con cualquier estado de ánimo, con cualquier problema, y siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios algo especial, muy personal para cada uno de nosotros. Por eso podemos ver que es viva. Y también el hecho de que, a pesar de el tiempo que tiene la palabra de Dios, sigue dando esperanza, sigue brindando paz a nuestro corazón en cualquier situación. Y por consiguiente, vamos a ver un poquito acerca de la siguiente parte, que es quién escribió la Biblia y dónde. Y vamos a preguntarle nuevamente a Saúl a ver si nos cuenta un poquito acerca de eso. Bueno, dice que en el principio, en Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo del 1 al 5, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó con nosotros, ¿no? Entonces, entonces nosotros nos podemos a investigar, a sacar nuestras conclusiones o lo que la palabra de Dios habla, ¿no? Sí. Y podemos ver que desde el principio dice que era el Verbo, era la palabra. Y ese Verbo, pues, habitó con nosotros y se hizo carne. Entonces podemos ver a Jesús. Exacto. Desde el principio, ¿verdad? Entonces, nos da esperanza, nos da consuelo. ¿Por qué? Porque Él siempre ha existido, pero Él nos conoce mejor que nadie. ¿Por qué? Porque Él mismo vino a vivir como nosotros. Y la palabra Jesús, para mí Jesús lo podemos ver a través de la Biblia. Jesús no existió después de su humanidad. Aquí dice que Jesús es desde el principio. Por Él fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Y nada de lo que existe nada fue hecho por Él. Todo fue hecho por Él y para Él, ¿verdad? Así es. Entonces, además la palabra de Dios dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y esos son los que dan testimonio de mí. Entonces, Cristo es la palabra, Cristo es el Verbo, y Él es el Creador. Entonces, eso es. Bien, podemos ver que así es, que Cristo, que en sí escudriñar las Escrituras es aprender de Jesús a través de toda la Biblia, porque toda la Biblia resalta a Jesús, y podemos encontrar que es como si Jesús estuviera hablándonos directamente a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, nada más aquí para cerrar con esta parte. Aquí encontramos en el comentario que dice que la Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio y otros en sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. Todas estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Eso es lo que yo mencionaba al principio, en la introducción, que a pesar de la diversidad de personalidad que tenían cada uno de estos autores que escribieron la Biblia,
Dice, algunos como Moisés estaban destinados a ser reyes o como Daniel a ocupar altos cargos. Otros eran pastores sencillos. Algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. A pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo, con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Y fueron también en diferentes épocas que fue escritos estos libros. Sí, Saúl, algo más. Quisiera agregar que también tenemos que darnos cuenta, entender, reconocer que la palabra de Dios se revela sola, pero Blanca hizo mención acerca del Espíritu Santo. O sea, es importante que cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, nosotros reconozcamos que solamente la podemos entender como Dios quiere, lo que espera de nosotros, a través de la oración, que el Espíritu Santo es el que nos va a revelar. O sea, fue revelada por Dios a través del Espíritu Santo, seres humanos. Entonces, a mí me dice que yo, persona sencilla o sin preparación, pero el Espíritu Santo es el que dio la revelación. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso, que no vayamos al estudio de la Biblia sin orar, porque si no va a ser como cualquier libro. Así es. Y yo creo que has tocado un punto muy importante, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos que, o a lo mejor muchas personas que incluso han leído la Biblia y que incluso que se saben la Biblia, podríamos decir que al derecho y al revés. Sin embargo, si no tenemos el Espíritu Santo que nos guíe, porque si Él inspiró a los escritores para escribirla, pues necesitamos pedir que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para entender y para comprender la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que... Blanquita, permíteme participar un poquito en esto. Claro que sí, por supuesto. Es cierto, como dices tú, hay mucha gente que lee la Biblia, estudia y se la puede saber de un extremo al otro, pero si no encuentran a Cristo Jesús, porque dice que la palabra es vida, pero es la palabra del Señor Jesús, la palabra de Dios. Yo quiero contarles un pequeño experiencia que tuve. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, empecé a venir a la iglesia, tenía como un año ya, y llegó el momento cuando me pregunté, ¿será que este libro, lo que dice este libro es verdad? ¿Será? Y por algunos meses puedo decir que tuve ese interrogante y decía, ¿no será que un loco se puso y escribió este libro? Ya estamos leyéndolo y creyéndole. Pero un buen día tuve una experiencia que pues no se la deseo a nadie, porque pude mirar cómo unos jóvenes fueron posesionados y pude mirar cómo cuerpos volaban y eso me dijo a mí que había espíritus que no vemos. La Biblia nos dice que hay un Espíritu Santo, hay ángeles que no vemos, también hay ángeles malos. Así es. Y el Señor Jesús hizo exorcismos, ¿verdad? Sí. Y si nosotros nos podemos mirar, y la realidad es que absolutamente nadie fuera de la Biblia, nadie explica qué es eso. Cuando eso me sucedió a mí y pude mirar esas cosas, dije, la Biblia es verdad lo que habla, es verdadera, es divina, es Dios hablando a la humanidad. Entonces, después, sobre todo después de leerla y estudiar sus profecías, vamos a darnos cuenta que es verdadera, pero esto es necesario que cada persona se ponga a estudiarla por su cuenta, porque a mí de nada me servía que me dijeran y que me contaran. Es algo personal y el propósito es que en las palabras de Dios, en la Biblia, nuestro propósito debe ser buscar la voz de nuestro Dios, que hable a nuestros corazones. Amén. Personalmente. Así es.
Claro que sí. El estudio de la palabra de Dios y el escudriñar la palabra de Dios es una experiencia personal. Y no lo podemos decir, podemos contar acerca de nuestra experiencia, dar testimonio, presentar como quizás a lo mejor si nosotros nos pusiéramos a hacer como una especie de estudio donde pidiéramos a personas que participaran y que presentaran su experiencia personal de ese conocimiento o estudiar la palabra de Dios, pues habría muchos testimonios hermosos, ¿no? Así como lo que tú acabas de decir, cómo descubriste para ti fue una experiencia de comprobar la veracidad de la Biblia, ¿no? Entonces, así para cada uno de nosotros es una experiencia personal, porque es escuchar la voz personal de Jesús hablándote a ti de manera personal. Entonces no podemos, como les digo, sí podemos compartir, decir, esta es mi experiencia, este es mi testimonio, pero vivir esa experiencia es muy diferente, porque uno lo vive, pero la otra persona no le puedes pasar tu vivencia a la otra persona. Tiene que ser personal, la otra persona también tiene que tener esa vivencia personal de experiencia íntima con Jesús y personal, ¿sí? Valga la redundancia de la palabra personal. Sí. Pero es muy importante destacar estos puntos porque precisamente yo creo que esta lección viene justamente cuando más la necesitamos, porque necesitamos escudriñar la palabra de Dios y aprendérnosla y vivirla y no sé, mascarla, hacer todo lo que podamos hacer con ella ahorita que todavía tenemos tiempo, ahorita que todavía tenemos la palabra de Dios con nosotros, porque no sabemos cuándo ya no la tengamos. Y entonces cuando la querramos buscar, va a ser demasiado tarde. Pasemos a la siguiente parte, porque se nos está yendo el tiempo. La Biblia como profecía. Y ahora sí, queremos preguntarle a Oscar, ¿qué nos puedes hablar acerca de la Biblia como profecía? Nosotros sabemos que en la Biblia hay muchas profecías y que mucha gente ha especulado acerca de esas profecías, pero Dios también ha dado la revelación de las profecías que Él ha considerado convenientes según el momento de la historia y la necesidad para entender esas profecías. Pero la Biblia como profecía, ¿qué nos dice, Oscar? Sí, después de leer las profecías nos damos cuenta que es un libro plenamente fiable, confiable. Podemos creer con certeza. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, la profecía principal, la más importante, es que, para los israelitas, es que Dios les iba a mandar un Salvador, un Mesías, que los iba a salvar de la esclavitud, del pecado, y los iba a sacar de allí, ¿no? Y el Antiguo Testamento menciona varias cosas, ¿no? Que daba detalles increíbles que se cumplieron al pie de la letra. Por ejemplo, Salmos 22:12 nos dice que sus manos y sus pies iban a ser perforados, dice, hablando del Mesías, que sus ropas, los soldados iban a echar suerte sobre ellas, dice. Por ejemplo, Miqueas habla de dónde iba a salir el Mesías, y dice: pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el Señor de Israel, dice. ¿Y de dónde salió el Señor Jesús? De allí, de Belén, ¿sí? Y así hay muchos detalles. Dice, es más, cuando entra a Jerusalén como triunfante, dice Zacarías 9:9, dice, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, dice. Y así hay muchos detalles que en el Nuevo Testamento se cumplen al pie de la letra, pero quiero leer esa profecía que creo que es la más importante de todas, que menciona Isaías 53, del 3 al 7, donde dice:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, dice, y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Me voy a detener hasta allí. Okay. Es la profecía de que el Señor Jesús iba a cargar nuestros pecados. Nosotros debíamos y debemos morir por causa de nuestro pecado, pues somos descendientes de Adán. Cuando Adán peca, Eva peca, nosotros heredamos el pecado también. Por tanto, toda la humanidad necesitaría o estábamos condenados a morir. Pero la promesa era de que el Mesías iba a ocupar nuestro lugar y morir por nosotros. Esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento. Inclusive ya es historia, ¿no? Pero la Biblia es un libro profético y mayoría, bueno, puedo decir que 100% todas las profecías que están en la Biblia se han cumplido. La Amén. única que estamos esperando ahorita es la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Así es. Muy bien, así es, porque aquí nos dice Dios que actúa en la historia, también conoce el futuro y lo ha revelado a sus profetas. La Biblia no es solo la palabra viva o la palabra histórica, es también la palabra profética. Y como lo dijo Oscar, hemos visto hasta aquí cómo es tan perfecta, o sea, tan a tiempo. Las cosas han pasado como en la Biblia se han profetizado y lo podemos ver a través de la historia, ¿no? Y especialmente en esa profecía que es la profecía mesiánica de que venía un Salvador, cómo iba a venir a nacer, cómo iba a ser su vida en el mundo, al paso por esta tierra, ¿no? Y especialmente cómo es que Él iba a morir por nosotros. Y como dijo Oscar, la más importante de todas, porque a través de esa profecía y el cumplimiento de ella, podemos ver cómo está ese Cristo que vino a morir por nosotros y que nos vino a traer salvación y libertad al ser humano de todos los tiempos, no nada más al ser humano del tiempo de Él, de Jesús, sino al ser humano de todo el tiempo hasta el fin del mundo. Podemos ver eso. Así es que podemos tener la seguridad a través de las profecías que también nos traen la confirmación de cómo Dios está al control de todas las cosas, cómo Dios sabe el futuro, o sea, conoce el presente, pero sabe el futuro, y como Él ya lo sabe y como Él ya nos ha provisto para nosotros, podemos tener la seguridad de la salvación, de su cuidado, de su protección. Y pasando a la siguiente parte donde dice la Biblia como historia. Aquí podemos ver pues que a través de la Biblia y el estudiarla, pues nos damos cuenta de que hace mención a diferentes épocas a través de la historia de este mundo. Pero
¿qué relación hay entre lo que habla la Biblia de la historia y lo que ha pasado en el mundo, Oscar? ¿Nos puedes decir, explicar un poquito? Sí, bueno, leímos que la Biblia es una profecía, ¿no? Y acá dice la Biblia es una historia también, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me llama la atención cuando contamos nuestros años, o cuando tú estudias, me acuerdo cuando estaba en la secundaria, ¿no? Y que leíamos los libros de ciencias sociales que habla de historia, ¿no? De este mundo, de los imperios y cosas así. Y siempre que mencionan un año dicen antes de Cristo o después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? La historia confirma que el Señor Jesús fue una realidad. Él vivió, vino a nacer como un bebé, creció, nos dio su ejemplo de amor de nuestro Padre Celestial, muere en la cruz también y resucita. Está confirmado por los libros de historia. La Biblia tiene mucha historia también. Una parte que me llama la atención, y no sé si ustedes lo han mirado, yo creo que sí, es muy popular en los videos de YouTube o el Facebook, donde habla de unos arqueólogos que fueron al mar, ya no recuerdo cuál mar, el mar que cruzó Moisés con el pueblo de Israel. Ajá. Yo sé que el hermano Bendezú se acuerda. ¿Cuál era el mar, hermano? ¿Mande? ¿El mar rojo? Ok, gracias. No. Ajá. Estos arqueólogos hoy día fueron y entraron allá abajo en ese mar y encontraron esos carros destruidos de los soldados, espadas y todo tipo de armamento del tiempo cuando Moisés pasó el mar, y dice que después de que pasó el pueblo de Israel, dice, el mar se cerró, pero venían atrás de ellos los soldados egipcios, y ahí están las pruebas, la historia, ¿verdad? Muestra que lo que la Biblia, las historias bíblicas son verdaderas. Entonces, no podemos dudar. Pablo dice en 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado, a ver si estoy en 1 Corintios 15:3, sí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea, conforme a la profecía. Es lo que está dando a entender. Las escrituras o las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora Pablo mismo está diciendo es lo que aprendí, o sea, lo que dice la historia, ¿no? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, otra vez conforme a la profecía. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500, dice, hermanos, a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o ya murieron. Después apareció a Jacob, después a los apóstoles, y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Ese Jesús que murió también se le apareció a Pablo, claro, ya resucitado, ya glorificado. Sí. Así es. Y qué precioso experiencia del apóstol Pablo. Pero Pablo habla de la historia del Señor Jesús. Entonces, la Biblia nos sigue, podemos decir que es un libro también histórico, ¿verdad? Y me gusta mucho, Elena G. White dice que es un libro que vamos a seguir estudiando por la eternidad, porque este libro habla del gran amor de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Habla de su carácter, y ese precioso carácter lo vamos a seguir estudiando por la eternidad, y dice que vamos a seguir aprendiendo y aprendiendo, porque no vamos a poder decir, ya conozco, ya sé todo de Dios. Es muy grande Dios, muy maravilloso, y vamos a poder seguir aprendiendo por la eternidad, estudiando, conociéndole su más. Amén. Así es. Y de manera personal y cerca, ¿no? Poder tener esa experiencia
que Dios nos permita esa experiencia ya cara a cara, ¿verdad? Amén. Qué hermoso y qué maravilloso. Y también no solamente está escrita, digo, en ella podemos encontrar historias maravillosas, que hasta, o sea, que desde el más pequeñito, o sea, desde el recién nacido hasta la persona más, de mayor edad, ahorita me ha sorprendido escuchar de personas que ya cumplieron 102, 103, 104 años. ¡Wow! O sea, es increíble, ¿no? Para mí es increíble personas que tienen esa edad, pero cualquier edad, podemos ir a la Biblia y hay historias tan preciosas que nos inspiran. Yo recuerdo cuando mis niñas estaban chiquitas y les empezaba a contar las historias de la Biblia. Y a pesar de que son historias que podemos decir, uy, que ya pasaron mucho tiempo y que las podemos repetir, pero una y otra vez tienen esa especial circunstancia que nos capta y que capta también la atención hasta del más chiquitito y que podemos aprender igualmente una y otra vez que la leamos o que estudiemos acerca de esos personajes o de la historia de alguno de ellos, nuevas experiencias, nuevas cosas, nuevas lecciones, ¿no? Así es que es un libro de historia, pero esas mismas historias nos traen enseñanza y nos traen aprendizaje para nuestra vida personal. Así es que podemos encontrar también eso. Y pasando ya a la última parte de la lección, el poder transformador de la palabra. Es un libro, dice, vivo, es un libro de historia, es un libro profético, pero especialmente es un libro que transforma nuestras vidas. Y es un libro que necesitamos aferrarnos mucho de él en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, porque es el libro en el que podemos basar y podemos saber que vamos a tener esa capacidad de transformación que nosotros queremos y esperamos, pero que a veces no podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos transforme. En esta parte de la lección se menciona especialmente una historia que es acerca del rey Josías en el 621 antes de Cristo. Él tenía aproximadamente 25 años, nos dice el comentario, y el sacerdote Hilcías, que en ese entonces era el sacerdote allí en el pueblo donde reinaba Josías, descubrió, la palabra de Dios se refiere al libro de la ley, pero se cree que ese libro de la ley pues precisamente eran los escritos de Moisés, del Pentateuco, que fue lo que escribió Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Y durante ese reinado, durante el reinado del padre de Josías, que fue Amón, y él dice que también el abuelo de él, y aquí se hace referencia al malvado abuelo de Josías, que era Manasés, dice, este rollo pues lo habían yo creo ido a aventar por allí al último rincón donde nadie lo encontrara, pero Hilcías el sacerdote lo encontró y vino con Josías y se lo empezó a leer y le empezó a decir todo lo que estaba en el escrito, y dice que cuando Josías oyó las palabras de ese libro, él rasgó sus vestidos y era la reacción y la manera de demostrar como la tristeza, el dolor de una persona al rasgar sus vestidos. Y dice que él rasgó sus vestidos, rasgó su ropa totalmente angustiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué sería eso? Dice aquí en el comentario, porque él se dio cuenta de cuán lejos se habían apartado de Dios. Tanto él, su padre especialmente y su abuelo, y por lo tanto
al pueblo, todo el pueblo de Israel. Pero entonces él dice que se levantó de allí y él inició una reforma. Inició una reforma inmediatamente y él dice que fue a derribar todos los altares de Baal, todos los altares de los dioses extraños que el pueblo había adquirido y había adoptado como si fueran sus dioses y se habían olvidado del Dios verdadero. Pero entonces dice que él fue y derribó todos los sitios de adoración que había de todos los dioses extraños de extranjeros y que habían traído los mismos del pueblo. Y sus propios antepasados, ¿no? Que habían reinado, su padre y su abuelo. Entonces, después de derribar todos, aquí el comentario dice que solamente quedó uno. Solamente quedó un lugar de adoración. Y este lugar de adoración era el templo de Dios en Jerusalén. Así que Josías hizo un llamado al pueblo para que todos y en cada uno hubiera una reforma y volvieran a adorar a ese Dios verdadero, al único Dios verdadero que era Dios, ¿no? Que era Jehová. El descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Porque quiero decirles, Saúl y Oscar, nosotros no nos podemos cambiar. Si yo quiero cambiar, es decir, ok, yo me voy a esforzar para poder servir a Dios, para poder obedecerlo. Pero a veces simplemente con esa tendencia humana de nosotros hacia hacer lo contrario, precisamente por nuestra condición de humanidad, pues nos hace a veces incapaces de tener ese cambio en nosotros y especialmente transformar nuestro carácter, nuestro ser. Sin embargo, dice, la palabra de Dios es la que nos ayuda y nos da podemos encontrar en ella ese poder a través del Espíritu de Dios. Y en el caso de Josías, dice, este cambio comenzó en Josías y finalmente se extendió al resto de Judá. Así que podemos tener la seguridad y la garantía de que este libro de la palabra de Dios es un libro precioso, es un tesoro que tenemos, hermanos, que debemos aprovecharlo, que debemos de usarlo, de practicarlo, de tenerlo con nosotros y, como decíamos, beberlo, comérnoslo. Aprovechémoslo ahora que podemos, ahora que todavía tenemos tiempo y que Dios nos está dando la oportunidad y nos está haciendo un llamado a nuestra vida a través de todas las cosas que están sucediendo para que podamos memorizar las promesas, la palabra y especialmente las bendiciones que podemos encontrar en su palabra. Me gustaría comentar algo sobre esto. Es que la realidad en este mundo predomina la maldad en el corazón humano. Lo podemos mirar, por ejemplo, en este tiempo que estamos pasando por este virus, cómo la gente, en vez de ayudar, se aprovecha de la situación, le sube los precios a los productos o compran por cantidades para ellos revenderlos, aprovechándose de la ocasión para enriquecer su bolsillo. Ayer me tocó ir a llevar un troque de basura al Dompe y cuando vacié aquello, tiré eso, al bajarme a cerrar las puertas del troque, miré que alguien me había venido y había tirado su basura también, pero estaban unos gatitos allí, vivos. Dije, no puede ser.
que la gente ya no tenga escrúpulos, no tiene corazón, un corazón para yo tirar esos gatitos allí vivos. Después de que la gente tira eso, viene un tremendo loader, una caterpillar grandísima con una gran pala y agarra todo ese montón de basura, y lo más seguro que si se quedaban allí iban a ser muertos. No permiten agarrar nada, pero yo fui y hablé con uno de los encargados y vinieron y ya los agarraron y se los llevaron. Pero el problema es la maldad que está dentro, y nosotros podemos también tener ese pecado, y creo que todos participamos de eso. Pero cuando venimos a Cristo, venimos a su palabra, nos dice allí en Hebreos 4:12 que la palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están al desnudo, dice, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Por eso es necesario que vayamos a Cristo Jesús a través de su palabra, porque solo Él puede cambiar nuestro corazón, nuestra naturaleza. Y la Amén. palabra de Dios dice que al reino de los cielos no va a entrar el pecado, no va a entrar. Y hay quien puede decir, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, que es bien común en esa respuesta. Yo creo que yo sí voy a ir al cielo, pero es porque no leen la Biblia. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que realmente somos pecadores y necesitamos a Cristo Jesús que nos transforme, que nos cambie, que nos limpie de todo pecado. Amén. Así es. Saúl. Además, también la palabra de Dios dice también tenemos la palabra profética como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Amén. Hasta que el Amén. lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Amén. Sabemos que el lucero de la Y sea mañana es perfecto. Cristo, Así y nosotros es. anhelamos y esperamos la venida de Él. O sea, por lo tanto vamos a tener que luchar con todo esto que se presenta, esperando que nosotros no seamos parte de los que estemos lejos de Dios, pero sí de prepararnos y con paciencia esperar la venida de Cristo hasta que Él aparezca y nos pueda llevar. Entonces hay esperanza aún en este mundo. Amén. Así es. Y aquí como último pensamiento para dejarnos meditando acerca de esto. Aquí hay un comentario que dice, buena gente, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios y esas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia. He venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Esto podríamos decirlo como algo que Jesús nos recuerda a nosotros. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Y esto es para reflexionar en este tiempo que estamos viviendo. Tarde o temprano, en el conflicto final, esa prueba vendrá, hermanos. Y el momento de prepararse para ello, por supuesto, es ahora. Amén. Así es que pensemos en esto, pensemos en cuánta necesidad tenemos de prepararnos y cuánto es que necesitamos nosotros individualmente estar listos para defender nuestra verdad, defender las verdades de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y les pido que se pongan de pie. Vamos a terminar con una oración. Desde sus hogares les invitamos. Vamos a orar, inclinemos el rostro. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, gracias Señor porque su palabra es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos,
que cambia, que transforma vidas, hoy incluso, Señor. Pedimos, Señor, que podamos, a través del Espíritu Santo en nuestra vida, ir a su palabra, fortalecernos, prepararnos para encontrarnos con Cristo, pero mientras estemos acá, conocer los tiempos en los que vivimos, sabiendo que el lucero de la mañana va a salir y que va a pasar esto, Señor. Pedimos que fortalezca a cada una de las personas que nos han acompañado, que su Espíritu Santo esté allá en sus hogares con nosotros y que en estos tiempos podamos ser instrumentos en sus